Muy buenos días, hombres y mujeres de negocios del Evangelio del Reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo, y así ver cómo en nuestro tiempo hay hombres y mujeres de negocios trabajando en el reino de Dios, así como los hubo en edades y dispensaciones pasadas, trabajando en el programa de Dios con el mensajero de Dios correspondiente al tiempo en que ellos trabajaron. En el tiempo de Adán, en el tiempo de Set, en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Moisés, en el tiempo también de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, en el tiempo también de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los 7 ángeles mensajeros. En todos esos tiempos hubo hombres y mujeres de negocios trabajando brazo a brazo con esos mensajeros de Dios, y fueron de grande ayuda en la obra de Dios. Ustedes encuentran a través de la historia bíblica cómo muchas personas, hombres y mujeres de negocios, se pusieron brazo a brazo junto al mensajero de su tiempo y trabajaron en la obra de Dios en ese tiempo, y esas personas recibirán su recompensa en el cielo por todo lo que ellos han trabajado en la obra de Dios en el tiempo en que ellos vivieron. Vean cómo nos dice la Escritura acerca del tiempo de Jesús, que hubo personas que eran personas también de una posición social y económica alta, los cuales ayudaban también de sus haciendas. Hubo muchas mujeres creyentes en el mensaje de Jesús, creyentes en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Tenemos dice la esposa de Chuza, me parece que era un pariente de Herodes, por ahí. Sí, era intendente o algo así, por ahí está. Y esa esposa de este hombre de gobierno era una creyente y ayudaba mucho a la obra que Jesús estaba llevando a cabo, y muchas mujeres más por ahí están en algún lugar. Vean cómo entre las personas que han trabajado mucho en la obra de Dios en todos los tiempos hubo muchas mujeres que trabajaron en la obra de Dios en diferentes formas, y también hombres valientes que trabajaron en la obra de Cristo. Vean también, José de Arimatea era un hombre de una posición social y económica alta, y fue el que puso a la disposición de Jesús el sepulcro, fue el que lo llevó también a su sepulcro nuevo, lo estrenó Jesús y se lo devolvió. Ya no lo necesito, solamente por 3 días. O sea que, fíjense, José de Arimatea de seguro dijo: este lugar solamente mi familia va a ser colocada aquí, y cuando yo parta me colocan aquí también, porque aquí coloqué a Jesús y se levantó, y yo y toda mi familia nos vamos a levantar también, vamos a resucitar y lo vamos a dejar vacío. Fue una bendición para José. Y vean, le ayudó también Nicodemo, Nicodemo le ayudó
Nicodemo fue el que consiguió el ungüento y todas estas cosas para preparar a Jesús, y lo envolvían en una sábana, con unas sábanas, pero primero le colocaban unos, ¿cómo le llaman? Unos, no, la especie, como especie. Ah, sí, sí. Esa era una especie aromática. Los perfumaban bien y ya los colocaban así, pero Nicodemo trajo como 100. 100 libras compuesto de mirra y de aloe. Dice aquí también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Él y José de Arimatea. Nicodemo y José de Arimatea fue los que lo prepararon. Y José de Arimatea era un hombre rico, un hombre de negocio. Y Nicodemo no era uno del concilio del Sanedrín. José de Arimatea también, ¿verdad? No sé, José de Arimatea, pero posiblemente que sí. Y también Gamaliel también era. Esos tres por lo menos, que estaban en una posición bien alta, también fueron personas que creían en Jesús. Pero los más que se llegaron entre Gamaliel, Nicodemo y José de Arimatea fueron José y Nicodemo. Pero Gamaliel salió en defensa de los discípulos, de Pedro y todos los discípulos, allá en el concilio del Sanedrín también. O sea que Dios tiene personas en todos los niveles, y en los niveles altos es donde menos tiene, pero Dios los usa cuando los quiere usar. Y entre los hombres y mujeres de negocios de todos los países, siempre Dios tiene personas también, y los bendice, los usa también, porque se colocan en las manos de Dios para que Dios los use en esa forma, y algunas veces hasta van también personalmente llevando el mensaje, y nadie tiene que darle dinero a ellos, porque ellos mismos suplen su necesidad económica y ayudan a los demás que van con él también. Y si no pueden ir, pues ayudan para todos los que van llevando el mensaje, que tengan en abundancia, y así puedan llevar el mensaje y impreso, grabado en cintas, en videos también, y llevar equipos para que puedan ver los mensajes, escuchar y ver, y así pues llevan a cabo una obra muy hermosa en el reino de Dios. Algunos entran sin tener nada, pero ponen alguito en las manos de Dios. Dios los bendice y los bendice a ellos, y al tiempo ya Dios le ha dado más y más. Recuerden la parábola de los talentos, que Dios dio cierta cantidad y luego lo multiplicaron, y la bendición fue mayor para ellos, y después Dios, al más que le había dado, después le dio otro talento más. Bueno, a los buenos administradores, recuerden, Dios le da. Uno que no administra bien para el reino de Dios, ¿qué le hizo al que no administró nada? Se lo quitó y se lo dio al que estuvo administrando bien. O sea que la promesa es que cada día nos dará más. Cuando uno dice, oye, qué mucho Dios me ha dado, me ha dado tanto, que yo ahora miro cómo yo estaba cuando comencé, y estaba que lo que tenía era deudas, y en el fondo económico, nada. Y ahora miro para atrás y veo esa situación, y ahora miro el presente y veo que Dios me ha dado tanto. Pues mire, cuando usted diga que mucho Dios me ha dado, abra bien las manos, porque viene más de parte de Dios. Porque al que le había dado 5 talentos y lo había multiplicado, y cuando mira, tenía tanto, Jesús le dice, ahora
den aquel, pásale en aquel. Pero Señor, ese es el más que tiene. Ese es el que tiene 5 talentos y ahora ya tiene 10. Lo multiplicó. Den a ese, porque al que tiene le será dado más. Al que mucho tiene de parte de Dios, la promesa es que Dios le dará más. Ahora ese que tenía mucho de parte de Dios lo había administrado bien, había sido fiel en los negocios de ¿quién? De su Señor. El otro, un talento y no lo administró para Cristo. No le interesó, no le interesaron los negocios de su Señor. Él se ocupó de sus propios negocios y dejó eso quietecito ahí. Eso es del Señor. Lo enterró ahí, no produjo nada y le fue quitado y luego fue echado él a donde será el lloro y el crujir de dientes, que para este tiempo final es la gran tribulación. Pero el que tenía, a ese le fue añadido más, y ese administraría bien lo que le fue dado en adición. Recuerden que uno tiene que ser fiel en los negocios de nuestro Señor, y lo que Él nos da, darle uso en la obra de Cristo, y Él seguirá multiplicando las cosas y dándonos más y más bendiciones. Pero uno tiene que tener en el alma, en el corazón, eso de estar trabajando en los negocios de nuestro Señor con toda nuestra alma y con amor divino, sabiendo que son los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como Cristo trabajó en los negocios del Padre y dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y trabajó fielmente y siempre decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y nosotros, a través de la Escritura, vemos las cosas que Dios ha prometido hacer en nuestro tiempo, y vemos que Él las está haciendo, y en esa es la obra que nosotros trabajamos y estamos obrando con Él. En la obra que Él nos muestra que Él haría en este tiempo, en esa obra trabajamos nosotros con Él, y así nosotros estamos haciendo la obra de Cristo, porque estamos trabajando con Él en su obra correspondiente a nuestro tiempo. Y así como el Padre le mostraba a Él su obra y Jesús la hacía, Cristo nos muestra su obra correspondiente a nuestro tiempo y nosotros trabajamos en ella, y así hacemos la obra de Cristo correspondiente a nuestro tiempo. Y es no una carga, sino un privilegio trabajar en la obra de Cristo en este tiempo final, como fue un privilegio trabajar en la obra de Cristo en tiempos pasados. Es el privilegio más grande que tiene una persona que trabajar en la obra de Cristo, la obra de su Señor, en los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los únicos negocios que tienen promesa de prosperidad y de que serán para toda la eternidad. Dice: el que cosecha, el que siega, siega ¿para qué? Para vida eterna. Bueno, hemos visto el privilegio que tenemos nosotros de trabajar en la obra de Cristo en este tiempo final, como lo tuvieron los escogidos de Dios en edades pasadas y lo aprovecharon bien. Y ahora a nosotros nos ha tocado el privilegio de trabajar en los negocios de nuestro Señor Jesucristo correspondientes a este tiempo final. Para mí es un privilegio grande trabajar en los negocios de mi amado Señor Jesucristo, y
darle a conocer a todos los hijos e hijas de Dios los negocios de nuestro Señor Jesucristo y cómo van. Miren, todas las naciones hablan de que sus negocios están con problemas económicos. La parte bancaria, la parte de la agricultura, todas las partes de los gobiernos están llenos de problemas. En estos días, por causa del problema económico de Rusia, la economía, la parte monetaria de todas las naciones ha sido afectada. Pero yo les quiero decir que los negocios del reino de Jesucristo están cada día en más prosperidad. Están prósperos. Y ahora nosotros estamos disfrutando de esa prosperidad. Por toda la América Latina y el Caribe, los negocios de nuestro Señor Jesucristo van, como el dicho de los marineros. ¿Cuál es? Viento en popa. Viento en popa. Y miren, estamos si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, estamos en el día del Señor. Para el pueblo hebreo, de los días de las semanas, de los días de la semana, ¿cuál es el día del Señor? El sábado, el séptimo día de la semana. Y de los días delante de Dios, que para los seres humanos son milenios, 7 milenios, el séptimo milenio está representado en el séptimo día de la semana. O sea, el sábado literal de la semana, que es el séptimo día de la semana, es el sábado milenial para la raza humana. El séptimo milenio es el sábado milenial para la raza humana delante de Dios, que es el séptimo día delante de Dios, el cual para los seres humanos es el séptimo milenio. Y el Señor Jesucristo, hablando del sábado, en una ocasión en que decían que Él quebrantaba el sábado, Él dijo que el Señor es Señor del sábado. Señor significa ahí, Gabriel, ser Señor del sábado, dueño del sábado. El sábado es de Él, ese es su día, y Él lo usa como Él vea conveniente. Y corrige a quien quiera corregir. Y los discípulos estaban en una ocasión tomando espigas y comiendo, y entonces decían, mira, el sábado no es para trabajar nada. Pero si ni siquiera estaban trabajando, si eran tomando las espigas y comiendo porque tenían hambre. Pero los otros de seguro en la casa venían y servían comida y comían. Y entonces a los discípulos de Jesucristo, porque tomaban espigas y comían, ya querían que no hicieran eso para que se murieran de hambre. No, pero es que están haciendo algo que no pueden hacer. Pero y en las casas ellos no agarraban de la olla la comida, la echaban en el plato, y del plato la agarraban y con la cuchara se la comían. Pues ellos pues no tienen olla, la tienen ya en las espigas ahí. Están tomando la comida ya directa y se la están comiendo, ni la están cocinando. O sea que estaban haciendo mucho menos que lo que hacían allá en los hogares. Aunque ya tuvieran la comida cocinada en los hogares, pero la sacaban de la olla y la servían en el plato, o del plato se la pasaban a la boca. O sea que estaban haciendo algo. Ahora, o a menos que no dedicaran el día completo en ayuno, desde el día antes,
Así era que hacía Miguel. No comían. O sea, eso es estar trabajando. Algunos. Después averíguame eso bien, Miguel, para... y el Señor también sanaba a los enfermos. Ahora, una persona que se enfermaba y estaba bajo tratamiento médico, el sábado no se iba a tomar la medicina. ¿Se la tomarían o no? Pues Cristo le está dando la medicina a los enfermos allí, dándole la sanidad y dándole una bendición, y se quejan. Bueno, por donde quiera estaban buscándole faltas a Jesús. En una ocasión, ven como Jesús fue recibido por los samaritanos, también se pusieron celosos. Y después decían, es samaritano, es samaritano. Como iba a Samaria y lo recibían bien. Y miren, aún después, cuando la iglesia nació en Pentecostés, ¿a dónde fue Felipe? Y recibieron el mensaje también. Ahora vean ustedes, ahí fue donde Felipe tuvo un gran avivamiento, unas campañas importantes ahí. Y Samaria, dice toda Samaria, ¿no? Sí, y Samaria es un territorio que está mezclado de judíos y gentiles. Y Samaria es el territorio que Dios le dio a José. Jacob le dio a José. Vamos a ver por ahí en Génesis capítulo 48 y el capítulo 37, 48, verso 48, verso 22 pero aquí es cuando está echando la bendición sobre los hijos de José. Para no leer mucho, vamos a leer del verso 16 en adelante. Dice: el ángel que me liberta de todo mal. Vean, él liberta a Jacob y a toda la descendencia de Jacob, a toda la descendencia de Jacob, que es la descendencia de Abraham, tanto a la terrenal como a la celestial, así como libertó de todo mal a Jacob. Dice: bendiga a estos jóvenes. Miren la bendición que hay para los jóvenes que no buscan a Dios. Miren la bendición tan grande que están perdiendo. Ahora miren, es la bendición de Jacob, o de Dios por medio de Jacob, tanto para el Israel terrenal como para el Israel celestial. Dice el ángel, ese es el ángel de Jehová, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido,
pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿La descendencia de quién es que formaría multitud de naciones? La de Efraín. ¿La de Manasés formaría? Una. Pero la de Efraín formaría multitud de naciones. Y nos bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y mi arco. Esa fue la parte que Dios le dio directamente a José, la cual Jacob había ganado él mismo con su propia espada. Y ahí fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana, allí donde estaba el pozo de Jacob, allí en Samaria, y la heredad que le fue repartida a José es la heredad que corresponde a ese territorio de Samaria. Y en ese territorio de Samaria se encuentra, vean, aquí tenemos la heredad de Efraín y Manasés. Manasés tuvo una parte acá y también acá, pasó al otro lado del Jordán y también tuvo heredad al otro lado del Jordán, Manasés. Y Efraín, vean, está aquí cerca de Benjamín. Y ahora cuando pasamos acá, Samaria, vean ustedes, Samaria cubre todo este territorio que fue la heredad de José. Ahí está la parte de Manasés, y también la parte aquí de José. Vamos a ver si cubre la parte de José, de Efraín. Cubre la parte de Efraín. Miguel, por aquí. Y el monte de la bendición, ¿a cuál de las tribus pertenecía, Miguel? El monte de la bendición es a Efraín. El monte de la bendición. A Efraín, el monte Gerizim. A donde se dieron las bendiciones. El monte Gerizim a Efraín, y el monte Ebal me parece que corresponde a Manasés, porque ellos colindan a ambas heredades. Y ahora podemos ver que en la heredad de José, acá al otro lado del Jordán, encontramos los dos montes, uno donde está la bendición y el otro donde está hablada la maldición. O sea, desde ambos montes, desde uno se hablaría la bendición, estarían 6 tribus en ese lado, en ese monte, y otras 6 tribus al otro monte, y desde el monte Gerizim se hablarían las bendiciones, y después del monte Ebal se hablarían las maldiciones. Y ahora vean, la iglesia del Señor Jesucristo está representada en Efraín, y es la que tiene el monte de la bendición. Y cuando se esté
tratando con el pueblo hebreo, con Manasés. Ahí se hablará durante el tiempo correspondiente los juicios divinos, la maldición que vendrá sobre la raza humana. O sea, se dará a conocer los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana conforme a las profecías. O sea, son abiertos esos juicios divinos para que sean conocidos por los seres humanos y sepan lo que viene sobre la tierra. Ahora vean cómo en esos dos hijos de José está todo un programa divino representado. Tienen ahí los dos montes, tienen ahí la bendición en el monte de Efraín, el monte Gerizim, y la maldición es hablada desde el monte Ebal. Miren cómo Dios tipifica, representa todo lo que Él ha de hacer en una parte de la historia del pueblo hebreo. Ahora vean, Jesús se encuentra con la mujer samaritana, donde en la heredad que de José, que Dios le dio por medio de Israel, de Jacob, a José, esa parte que le dio a José, y ahí está el pozo de Jacob, y ahora ahí en el pozo de Jacob, en el pozo del que tiene la bendición de la primogenitura, aparece la fuente del agua de la vida eterna, el pozo artesiano que tiene agua que brota para vida eterna. Y ahora vean ustedes cómo allí está el tipo y figura, y allí está la realidad también. Y la mujer samaritana tomaba agua de lo que era tipo y figura, y después se encontró con la realidad representada en aquel pozo, y tomó del agua del pozo de la fuente de la vida eterna. Porque en Apocalipsis capítulo 21 verso 6 dice: al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida eterna. De esa fuente del agua de la vida eterna, allí la mujer samaritana tomó creyendo. Y luego, desde el día de Pentecostés en adelante, a lo mejor estaba también el día de Pentecostés allí, como parte de los 120 que allí estaban, y allí del día de Pentecostés en adelante era que se tomaba literalmente de la fuente del agua de la vida eterna, que es recibir el Espíritu Santo. Porque en otra ocasión Jesús, hablando acerca del agua que Él daría, eso está por ahí por el capítulo 7 versos 34 al 39, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el último día, Él se puso en pie en medio de la gente que allí estaba en el templo, y alzó la voz, o sea, clamó con voz fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De allí estaba la fuente del agua de la vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a ver, y el que cree en mí, vamos a tenerlo por aquí, Miguel, para leérselo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero él no explicó eso. Pero luego ya queda ahí explicado de que cuando él habló esas palabras se refería al Espíritu Santo que la gente recibirían, los que creerían en él. Ese es el agua de la vida eterna que brota de Cristo. Es el Espíritu Santo para los creyentes en Cristo. Y ahora vean, la mujer samaritana del día de Pentecostés en adelante, si estuvo el día de Pentecostés allí con los 120, pues fue una de las que tomó esa agua de la vida eterna del Espíritu Santo, pero ya en forma de palabra la había tomado, porque primero se cree y luego se materializa en la persona lo que creyó. Bueno, podemos ver que fue allí en el pozo de Jacob, que es la heredad que Dios le dio, o sea, le dio en adición a todo lo que le había dado a José, le dio esa parte también, y pertenece a ¿quién? Al primogénito. Y ahora, ¿dónde está la fuente del agua de la vida eterna? Con la descendencia de José, con la descendencia de José por Efraín, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí está la fuente del agua de la vida eterna, ahí está el pozo de Dios, el pozo artesiano que brota agua de vida eterna, el Espíritu Santo para todos los creyentes en él. Y ahora los hombres y mujeres de negocios llevan la palabra, el mensaje, y trabajan en esa obra para que tomen del agua de la vida eterna la gente, y así nos encontramos trabajando en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde nosotros podemos comprender lo que Dios está realizando en nuestro tiempo, en forma aún más clara de lo que lo pudieron entender en edades y dispensaciones pasadas. Porque durante las 7 edades muchos trabajaron en la obra de Dios, pero no comprendían todo el programa divino que se estaba llevando a cabo. Ellos no sabían que estaban en una edad, ni sabían en qué edad estaban. Y nosotros sí sabemos que estamos en la edad de la piedra angular, y que una nueva dispensación, la dispensación del reino, se está entrelazando con la dispensación de la gracia, y sabemos también dónde se está cumpliendo la edad de la piedra angular. Y conocemos el mensaje correspondiente a nuestra edad, y un sinnúmero de detalles de todo el programa de Dios, cosas que en otras edades, los que vivieron en otras edades, no pudieron comprender de su propiedad que se estaba cumpliendo. Pero ahora vean, nosotros tenemos el privilegio más grande y también la oportunidad más grande de trabajar en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que adelante, hombres y mujeres de negocios del Evangelio del Reino, trabajando en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, porque en los negocios de nuestro Padre Celestial nos conviene estar, y estar como trabajando en ellos. Que Dios les bendiga y les guarde y les prospere espiritualmente y materialmente, y les use grandemente en su obra, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, con nosotros nuevamente Miguel.
también. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, nos sentimos muy felices de tener a nuestro amado hermano William con nosotros, con todas estas palabras de bendición que él nos ha dado, y en todo este mensajito sencillo hay una gran bendición. Está preguntando Benji cuál será el tema que le ponemos. Allí puede ser la heredad. Estuvo hablando mucho, fue de la heredad que Jacob le dio a José, ¿no? Puede ser, o puede ser también como ahí aparecía el pozo de Jacob. Entonces, el pozo de vida eterna, de agua de vida eterna. Pozo de agua de vida eterna, que dice, volvía, apareció en el mismo lugar. O Jesús en el pozo de Jacob. Jesús en el pozo de Jacob, como dale. Estábamos buscando cuál era, pero aquí, esa es la mejor. Y fíjate, ahí fue junto al pozo de Jacob, donde una descendiente de Jacob, por medio de José, y a lo mejor por medio de Efraín también, a lo mejor quién sabe si era descendiente de Efraín. Si no era descendiente de Efraín, era de Manasés, pero pudo ser descendiente de Efraín. Ella no dice de qué, de cuál, si de Manasés o de Efraín. Ella dice que es descendiente de Jacob, dice nuestro padre Jacob, y está en la heredad que Jacob dio a José, está en el territorio ahí. Efraín estaba en el territorio. Y porque ahí Samaria cubre los dos territorios. En Samaria cubre el uno y el otro, porque es una extensión como un estado. Un estado. Pero la ciudad de Siquén estaba más bien del lado de Efraín. Fue en Siquén entonces que estaba. Okay. Leve por ahí el Siquén ahí en... Vamos a buscarlo acá. Yo te lo busco en el mapa y... Vamos a buscarlo en la Biblia. A ver qué... Siquén está... Siquén o Sigén está pegado al monte Gerizim. Es necesario pasar por Samaria. Sino una ciudad llama Sicar. Sicar está pegada al monte Ebal. Al monte Ebal. Entonces era la ciudad de Sicar. Aquí dice, mira, la ciudad llamada Sicar, sí, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. En la ciudad de Sicar era descendiente de uno de los de ellos, de uno de los dos. Y es el territorio que estaba mezclado de gentiles con hebreos. Y Efraín y Manasés, que son hebreos, y son ¿qué? Gentiles también, porque por medio de José son hebreos, y por medio de la esposa de José son gentiles. O sea que ya vienen con la mezcla, y después en el mismo territorio, entonces por una situación política, el rey Senaquerib fue Miguel. Después los mezcló más todavía para que fueran la mezcla mayor con gentiles, y por eso los judíos no que los despreciaban, porque estaban mezclados, y ya desde José, los hijos que tuvo José, pues vienen con la mezcla, pero ahí es que está la bendición de la primogenitura. También Galilea, en la zona de Galilea también, toda la zona. Una zona mezclada de gentil, por eso no los querían. Galilea y Samaria eran las dos zonas. Sí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Y ahí pues, dice, los que estaban en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandeció. Y eso fue cuando Jesús llegó por esos territorios predicando. Allí la luz estaba resplandeciendo, y por cuanto Jesús, el territorio donde vivía Jesús era Galilea,
un territorio mezclado con gentiles, y son vecinos de Samaria, los que colindan con Samaria. Por lo tanto, cuando hablaban de Jesús los judíos a Jerusalén, es samaritano. Y Jesús recorría todo, de Galilea, Samaria y todo. Y el ministerio de Jesús en ese territorio de Galilea y Samaria fue donde más auge tuvo. Y ahí pues fue donde él se crió también, en Galilea. Y de seguro pues la forma de ser de los de esa área era diferente a los de Jerusalén, que los de Jerusalén eran un poquito más estiraditos, con pero la bendición de la primogenitura pues estaba por allá por Samaria. La tribu de Efraín es la que tiene la bendición de la primogenitura. Pero ahora miren por dónde aparece Jesús, por Galilea en su ministerio. Pero miren, había nacido en Belén de Judea. O sea que Dios obra en tal forma que esconde de los sabios y de los entendidos lo que Él está haciendo en el tiempo, y cuando la obra y el programa es mayor, lo esconde más de los sabios entendidos y se lo revela a los que no saben nada, a gente que no podrían conseguir el conocimiento de las cosas de Dios de ese tiempo por el intelecto. No lo podrían conseguir porque no son personas que tienen los doctorados en esa materia religiosa, y sin embargo Dios les abre todo el programa divino y les abre el corazón para entender, y la mente, y lo entienden, y hasta los niños lo entienden, y los grandes sabios entendidos no lo pueden comprender. No pudieron comprender la primera venida de Cristo. Miren cómo Dios lo trajo por Belén de Judea, lo llevó a Egipto, y después lo trae a Nazaret, y después en su ministerio toda Galilea y Samaria, y también pasa por Judea, va a la capital también, y todas estas cosas. Pero vean cómo Dios mueve las cosas en tal forma que los sabios entendidos no lo pueden comprender, pero todo va llevándose a cabo conforme al programa de Dios. Y miren cómo Dios ha ido obrando el territorio de Israel, el territorio de Asia Menor, el territorio de Europa, el territorio de Norteamérica, y ahora en la América Latina y el Caribe. ¿Y quién podría con su mentalidad humana comprender todas estas cosas de sí mismo? No, tiene que ser por revelación divina para poder comprender todo el programa de Dios y poder comprender la etapa final de su programa, porque es mejor el fin del negocio que el principio, porque con el fin del negocio se completa el programa de Dios con su iglesia. Y ahora a nosotros nos ha tocado la mejor parte, la parte del fin del negocio de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual estamos trabajando. Y en los negocios de nuestro Señor Jesucristo nos conviene estar trabajando. Bueno, Miguel continúa, porque ya tendríamos que buscar otro tema para lo que estamos hablando. Ya no. Ya. El mismo tema Sí, mejor colocárselo bajo el mismo tema. Así es que Dios les continúe bendiciendo y les continúe usando cada día más y más. Muchas gracias, William. Dios te bendiga. Y damos de nuevo gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén y amén. Bueno, gracias a Dios.